Vamos a empezar la sesión de hoy, que era la corrección de precisamente este ejercicio 7 que teníamos de las diapositivas, ¿vale? Donde, a ver, voy a ir abriendo esto, creo que eran, ¿vale? La diapositiva de entrada en la que teníamos, bueno, que trabajar a pantalla completa. Luego teníamos segunda diapositiva, tercera diapositiva. ¿Vale? Esto es lo que os decía, ¿vale? Fijaros que cada una, ¿vale? Tenemos la 1. A ver, vamos a ponerlas por aquí. Vale. La 2, la 3 y por aquí tendremos la 1. ¿Vale? Diapositiva 1, diapositiva 2, diapositiva 3. ¿Vale? Eran 3 diapositivas que luego, bueno, voy a ir lanzando el proyecto así no vamos. Ejercicios. Esto es Ionic Start 07 Zelda. Vale, Angular estándar. Y que voy a crear. Vale, entonces teníamos las imágenes que os decía de las 3 diapositivas iniciales que tenemos, que luego le damos a empezar. Y entonces vamos a la parte de las listas. Las listas que nos iba a sacar el listado de los personajes. Nos decía de materiales, ¿vale? Y la segunda parte de la lista, ¿vale? Nos sacaba más materiales. Vale, nos sacaba ahí todos los materiales. Y nos decía, dada la API del Zelda, con una lista de materiales, se puede realizar una aplicación móvil con Ionic capaz de cargar la información de la API. Para esto contará con 2 páginas. Página de inicio, que mostrará una secuencia de 3 diapositivas, las 3 que hemos visto. Y la tercera tendrá un botón para ir a la siguiente página. Y luego tenemos la otra página, que es la página donde estarán los materiales con la información de su nombre, descripción e imagen en una lista. Esta página además contará con el menú que se lanzará con un Ion Toggle Button con avatar que aparecerá por la izquierda. Y botón, el icono Power, que lanzará un modal que tendrá un botón que generará un número aleatorio de elementos de la raíz de materiales. Para salir del modal tendremos 2 opciones. Aceptar, saldrá del modal y mostrará un toast con el nombre del elemento en la raíz correspondiente al valor del número random del modal. Y por otro tenemos el cancel, que saldrá del modal. Ahí nos dice que para conectar tendremos la API de materiales del Zelda. Vale. Vale, pues entonces, trabajando con API, lo primero que tenemos que hacer es crear la interfaz de datos con la que vamos a trabajar. En este caso es la API del Zelda con los materiales, que cogemos esta interfaz, ¿vale? La interfaz de raíz que tiene la colección y luego pues mensaje y estatus. Esto ya tiene que haber cargado, ¿vale? Vamos a abrir el proyecto, file, open, vamos a buscar nuestro proyecto dentro de Ionic, dentro de solo ejercicios 07. Aquí le tengo. Sí, en esta ventana. Vale. Voy a limpiar esto un poco como siempre. Vale, básicamente voy a quitar el home, el archivo de pruebas. Y voy a crear 2 páginas, que serán la página de inicio
página de inicio, que será la que comience con las slides, y luego vamos a hacer otra página que será la de las listas o la de los materiales. Para eso vamos a hacer ionic generate page, pages barra inicio menos spec igual a false. Uy, bueno, pues no me ha hecho el de pruebas, mira que bien. Vamos a hacer también materials. Y el servicio para conectar, ionic generate s services barra data service skip test. Uy, me he comido, esto ya no se lo va a comer. Vale, el skip test. No me suena que tuviera toast la aplicación, ¿no? Porque lo que hemos visto ya eran las vistas, ya no había nada más. Vale, así que, bueno, el modal sí, porque el modal sí que lanzaba el toast, creo. Ahora que lo estoy Sí que viendo. tiene toast, sí. Sí, modal aquí y modal aquí. Vale, pues en cuanto a los modales, diferente color, bueno, esto ahora lo vemos, ¿vale? Pero diferente color, están los dos bajo, diferente texto. Vale, pues ahora lo gestionaremos. Pues entonces vamos a hacer un servicio para eso también. Vamos a hacer el toast service. Vale, y bueno, ya lo tendríamos. Puedo aprovechar ionic generate interface common para interfaces. Vale, nos crea así el archivo de interfaces directamente. Si aún lo tengo copiado, aquí está mi interfaz, perfecto. API response celda. Vale, y el DOM este va a ser material celda. Vale. Bueno, vamos a ver materials. Vale, pues ya tenemos la parte de los materiales, ¿vale? Para conectar podemos aprovechar y hacer los servicios, ¿vale? Vamos a decirle que para poder hacer conectar con la API vamos a necesitar un private read only cliente HTTP. El cliente HTTP, para poder inyectarlo y utilizarlo necesitamos un proveedor. Entonces, después de ponerlo o antes de ponerlo, pero al querer utilizarlo, sí o sí tenemos que ir a nuestro main TS y decirle que en la lista de providers añada ahora un provider del HTTP client. Además, el cliente lo vamos a hacer el provider with fetch. Esto es para que utilice la función nativa de JavaScript fetch para hacer peticiones HTTP. Entonces, ya tenemos eso, ya nos permite eso, inyectar el cliente y utilizarlo. Ahora lo que vamos a hacer es get data celda. Esto es un observable de API response celda. Vale, y esto es el resultado de la petición del cliente HTTP, la petición GET a la API del Celda, la API que me hice. Puedo hacer la private only URL base, y esto es igual a la URL que tengo aquí.
¿vale? Que voy a coger... Y aquí vamos a ponerle URL base más materials. Vale, de tal forma que lo que hago es, como siempre, conecto con la API, ¿vale? Y me traigo la información de la API dentro de un objeto observable, ¿vale? Traigo toda esa información que devuelve la API, ¿vale? Luego ya veremos lo que hacemos Para con una ella. pregunta. Dime. Eh, ¿La base URL Mm. es necesario hacerlo read only o se puede hacer un string normal y corriente? A ver, el read only es para que luego no la modifiques si tú estás haciendo algo aquí en la función, ¿vale? Imagínate que yo ahora sin querer hago, ostras, pues URL, aquí es muy sencillo lo que estoy haciendo, ¿vale? Pero igual imagínate que digo, sí, cógeme esto, tal, ¿vale? Pues lo que sea. Eh, Al hacer la read only me dice, oye, la variable read only no vas a poder... hostia, es verdad, vale, vale, que no quería hacer esto. ¿Sabes? Es como Como una una... constante. Sí, exacto, el funcionamiento es el mismo que una constante, es decir, lo que te va a Vale, permitir es que si intentas modificar el valor, ¿vale? El IDE te avise de que, oye, tú me has dicho que esto no lo ibas a cambiar el valor, entonces tenlo en cuenta porque lo estás intentando cambiar. Entonces dices, hostia, vale, vale, entonces esto no es lo que quería hacer, ¿sabes? Es como protegeros, por eso hacemos también el cliente HTTP lo mismo, ¿vale? Para que esa variable sea inmutable. De tal manera que esta variable lo que hace es cargar un cliente HTTP y carga un cliente HTTP y punto. Y esta variable lo que va a tener es la URL base de la API y punto. No quiero que ninguna función me la altere ni nada. ¿Vale? Es para protegernos. Claro que podéis hacerlo sin eso, ¿vale? Perfectamente. Pero es como poneros un puntito de seguridad en vuestra aplicación. Seguridad interna, ¿vale? vale, gracias. De vosotros mismos. Sí, vale, Vale. gracias. Con esto ya tenemos la función que trae la información de la API. Vale, pues el siguiente paso es, ya tenemos el servicio, no tenía que hacer nada más en esta API, solo sacar el listado de materiales. Pues vamos a hacer el otro servicio y nos lo quitamos de encima. Toast Service. Lo mismo, private read only, pero en este caso en vez de un cliente HTTP lo que necesito es un controlador en este caso el toast. Pues entonces vamos a hacer un toast controller, el tipo toast controller y lo inyectamos para poder utilizarlo. Vale, ¿y qué quiero hacer? Pues una función con el toast que será asíncrona para trabajar con acordados que el controlador no sabemos cuánto tiempo va a tardar, va a devolver una promesa, entonces para esperarnos a que eso se convierta en el objeto, lo hacemos con el async await. Y entonces la llamamos mostrar toast. Vale. Entonces, ¿qué pasa con esta función? Esta función, como tal, hemos visto antes que íbamos a tener un toast azul en la parte de abajo, un toast rojo en la parte de abajo. Esto quiere decir que lo que va a cambiar de un toast al otro va a ser el color y el texto. La posición, los dos van a estar en la parte de abajo y la duración no me especifica nada, con lo cual puedo poner la que quiera. Entonces, significa que yo aquí en mi función voy a necesitar, por un lado, el mensaje y por otro lado, el color. Vale, ¿y qué tiene que hacer esta función? Pues esta función lo que tiene que hacer es crear un toast. Pues vamos a hacer una constante toast, ¿vale? Es igual al await, ¿vale? Acordaos async va siempre con await. Estoy esperando a que se cree el toast para guardarlo en mi variable toast. Por eso guardo un toast element y no un promise, una promesa del toast element.
Y básicamente es, pues le pasamos el mensaje y el color que nos han dicho. Y además le decimos que va a durar, pues, vamos a decirle segundo y medio. Y vamos a decirle que el position va a ser botón. ¿Vale? Es decir, características estáticas del toast, características dinámicas en función de lo que nos pase el usuario del toast. Vale, esto crea el toast, pero acordaros que no lo muestra. Para mostrarlo es, una vez tengas el toast, ¿vale? Lo que haces es, lo muestras, el present. ¿Vale? Y bueno, pues ya está. Con esto tendríamos nuestra función crear el toast dentro del dentro del toast service. Vale. Más cosas. Toast service, data service. Vale, pues ya podemos empezar a trabajar con la información de nuestras páginas. Vale. Lo curioso en nuestra página de inicio es que lo que tenemos, ¿vale? Son unas slides a la pantalla completa. Vale, pues entonces de alguna manera tengo que trabajar con la slide a pantalla completa. Vamos a hacerlo. Para poder trabajar con las slides en la aplicación, acordaros que eran 3 pasos. Primero, instalar Swiper. Vale, esto nos instala la dependencia de Swiper en el proyecto. Ay, mira lo que... Vale, ya que vengo aquí siempre... Vale, nos instala Swiper, vale, y ya que venimos aquí, acordaros siempre de cambiar el nombre del autor. Vale. Ya he instalado Swiper, vale, paso 1. Paso 2 es cargar Swiper en la aplicación. Esto es, en el app component ts tenemos que lanzar una función de Swiper que se llama register. Vale, la coña, o el fastidio, o como lo queráis llamar, es que no nos hacen el import de todo completo. Vale, hay que añadirle el bundle después al Swiper element. Vale, entonces con esto ya tenemos el paso 2, ¿vale? La función register que cargará Swiper en nuestra aplicación. El paso 3, ¿vale? Es en nuestra página donde queramos tener el Swiper, donde queramos utilizar el Swiper. Tenemos que añadir el de los esquemas custom elements esquema. ¿Vale? Entonces con eso ya tenemos los 3 pasos, ¿vale? 1, instalar Swiper, npm install Swiper en la consola. 2, función register de Swiper element bundle. 3, bueno, en el app componentes. Y 3, en el componente o página donde queráis mostrar el Swiper, ¿vale? Tenéis que añadir los esquemas y en concreto el custom elements esquema, ¿vale? Esto es para poder definir nuestras etiquetas personalizadas, en este caso el Swiper container y el Swiper slide. Y bueno, esto es ir tirando un poco de mostrar ahora esas diapositivas, ¿vale? Entonces vamos a verlas un poco. Vale, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, lo primero, ver el contenido de esas diapositivas. Vale, ¿qué tienen las diapositivas? Todas tienen un botón, tienen un botón, un icono o una imagen, que es no un icono, no una imagen, un texto, ¿vale? Vamos a ver la segunda. Tenemos una imagen con texto. Ojo, tenemos un color diferente, ¿vale? Y una tercera imagen con un color diferente y además un botón, ¿vale? Entonces, bueno, pues podemos hacerlo de diversas maneras, ¿vale? Pero lo que sí vamos a tener que tener en cada diapositiva es una imagen, sí o sí, un texto
¿vale? Y tendremos que de alguna manera controlar el color del texto también. El botón también podemos controlar que una lo tiene pero las otras no, ¿vale? Entonces vamos a poner un poco esas variables o crear eso. Vale, entonces vamos a tener un array que va a ser diapositivas, ¿vale? Esto va a ser un array de objetos. Vale. Y bueno, si lo queremos definir el objeto como tal, podemos decirle que esto va a tener texto de tipo string. Ay, espera, me faltan los dos puntos aquí. Vale. Texto de tipo string. Voy a tener imagen de tipo string. Tengo color, que va a ser también un string. Y tengo por otro lado botón, que va a ser boolean. Ya que listo. Que representará si tiene botón o no tiene botón, ¿vale? Lo gestionaremos con un booleano para controlar cuando no tenemos que poner el botón o cuando tenemos que ponerlo. Vale, y ahora sí que en la colección vamos a definir los elementos. El primer elemento, ¿vale? Necesito la imagen. Para esto os pasé en el ejercicio, ¿vale? Las diferentes imágenes que necesitabais. En este caso eran Approved, Ionic Logo y Link. ¿Vale? Yo me las he preparado por aquí, así que las voy a traer. Ionic Logo y Link. ¿Vale? Me la voy a traer al proyecto. Acordaros en la carpeta Assets. Voy a poner aquí un directorio que sea imágenes. Y dentro de imágenes voy a pegar esas imágenes que me estoy trayendo. Vale. ¿Vale? Las 4 imágenes del proyecto. Entonces aquí le vamos a decir lo primero, que va a tener un texto, que vamos a ver el texto que decía. En este examen utilizaremos componentes de Ionic. Pues en este examen utilizaremos componentes de Ionic. Luego tengo la imagen, que esto es barra assets, barra imágenes, barra, en este caso la primera es Ionic logo.jpg. Tenemos además el color, que la primera es en primary, creo. Sí. Primary. Y luego tenemos el botón, que en este caso no va a estar. Vale, y así tengo 3 diapositivas. Pues 1, 2 y 3. En el segundo caso el texto es, pero trabajaremos con la API del Zelda. Trabajaremos con la API del Zelda. En este caso la imagen es la de Link. El color es tampoco tiene botón. Y la última, que es el color verde. La imagen es el approved.png. Y el texto es para lograr el ansiado aprobado. Para lograr el ansiado aprobado. Vale, y aquí
tenemos esto por aquí. Vale, y en este caso sí que tendremos un botón. Pues vamos a decirle que sí que tendremos un botón. Vale, precioso. Vale, entonces eso será mi colección de elementos, de diapositivas, ¿vale? Lo que van a tener las diapositivas. A ver, esto porque no me hace falta nada. Vale, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues entonces vamos a montar ya esas diapositivas. Vale, lo único que tiene la diapositiva como tal es el pagination, ¿vale? Para tenerlo ahí. Y vamos a tener que con CSS darle un contenido total. Pues vamos a hacerlo. Inicio page HTML. En este caso no voy a tener header. Vamos a tener content. Bueno, voy a ponerle esto, pero no se va a notar mucho. Vale. Y lo que voy a tener aquí es un sweeper container que va a tener, bueno, va a tener tanto sweeper slide como elementos allá en el array. Pues slide of diapositivas. Diapositivas. Vamos a utilizar el tag del $index, vale, y ya está. Vamos a ponerle dentro del for el sweeper slide y aquí dentro montaremos la diapositiva. Vale, voy a ponerle el pagination true para que no se me olvide. Pagination true. Y así se lo dejamos ya liquidado. Y aquí. Vale, la diapositiva básicamente lo que va a tener es, bueno, una imagen, un texto y el botón. O sea, vamos a tener unión imagen y imagen, en el que voy a tener la diapo punto texto, imagen. Vamos a tener que dar slide imagen, ¿vale? Porque tendremos que darle algún tipo de estilo, ¿vale? Para el efecto que tiene ahí. Luego tenemos ahí el texto. Bueno, vamos a hacer un párrafo y el text y el text. Vale. Que el color, además lo vamos a coger también de la diapo punto color, y aquí tendremos que ponerle diapo punto texto. Y por último tendremos el botón, button, que tendrá un color, bueno, color del mismo que tenemos en el diapo.color, y que el texto que pone es empezar. Vale, luego ya pasaremos a lo que hace el botón, ¿vale? Que concretamente nos moverá a la otra página, ¿vale? Pero de momento lo que quiero es centrar esto. Vale, podemos decirle, no, vamos a ir viendo cómo queda y a partir de ahí vamos trabajando, ¿vale? Y esto es insert, ¿vale? Porque vamos a tener que decirle que el container, ¿vale? Va a ocupar el 100%. Y luego vamos a tener que forzarle que esté por en medio. .
Mira esta imagen la que utilice otra. No, porque es esta. Mira la de... Pero subí esa de todas formas, creo. Creo que tenía otra por ahí, pero bueno, da igual, lo hago con esa, aunque la que subí originalmente era con el fondo Sí, transparente. a nosotros nos carga igual así, también que a ti. Sí, por eso es que os pasé esa que no tenía el fondo transparente. Tengo otra aquí, pero es el fondo negro. Porque no, otra que tengo aquí. Paste. Bueno, da igual, es lo de menos, pero... No, me refiero que tengo esta, que es el logo, pero es que el fondo es negro en vez del otro, o sea, aún será peor. Logo.if. Ah, no, mira, ¿ves? Esta sí que es la transparente. Vale, esta es la que tenía que haber subido, no la otra, lo siento. Se me coló. Vale, entonces, pero como veis, ahora mismo esto se ve como el culo, ¿vale? Es decir, la imagen enorme, bueno, la imagen coge el 100% del ancho, el botón no está centrado, por cierto, sí que nos aparece botón en todas. Vale, entonces, ¿qué pasa? Pues para empezar que el botón, ¿vale? Solo quiero que se vea si la variable del botón está en true. Entonces vamos a decirle que if diapo.button, ¿vale? Entonces me haga el button, si no, no. Vale, esto para empezar. Luego, quiero todos esos elementos centrados, ¿vale? Dentro de la slide. Y quiero, bueno, que las diapositivas, vamos a empezar por el sweeper container, que tenga un height del 100%, sweeper slide, ¿vale? Vamos a ver bien. Esto es... Al sweeper slide le puedo meter cosas aquí. Más... Uy, espérate, se ha puesto class name aquí. Yo no quería class enter. ¿Vale? Por lo menos el text center ya me centra eso. Vale, la imagen, tenemos que jugar con la imagen también, porque la imagen ocupa más o menos un tercio. Fran, Dime. el color de la letra así celeste, Ah, eso tengo que ver, ¿no? No sé qué letra me ha puesto. Esta es... Ah, no, lo este es digo el... porque Dime. el color info, Sí, que es el celeste, que creo que aquí no existía, no, el es info que lo es estoy el buscando. de Bootstrap. Mm. No, esto es porque... Esto es... Porque... A ver, ¿dónde está el color? Vale, esto es porque estaba modificado de la versión, creo, cuando se hizo. Bueno, era para trabajar con el secundario o con el tertiary, pero el tertiary creo que es más oscuro, hace más morado. Pero bueno, era eso, que jugarais con el secundario y con el tertiary. No, pues es que en este caso tengo que cambiar la diapositiva por el color. Pero bueno, no quería, como os dije siempre, no quiero que hagáis... Es que han hecho el tono ahora más oscuro, ¿vale? En cuanto a este. Y el tertiary es aún más oscuro, si no recuerdo mal. El terceri es morado, creo. Sí, Tirando morado. por eso. Esto es el color generator. Aquí tenéis, ¿vale? El tertiary es el moradito, es una gama un poco ahí tirando al lila.
Y el secondary es el que ahora lo han hecho un poco más oscuro, ¿vale? Y antes era más claro, pero ya está. Pero bueno, que es una cosa menor, o sea, me refiero, lo que quiero sobre todo es que controláis eso. El, Bueno, pues yo las cosas esas menores me pego unas atascadas que no veas. O pero sea, preguntarme esas cosas, o sea, si esas cosas no se está saliendo tal, que también me equivoco, ¿sabes? Te quiero decir, ¿qué me pasa? Hay versiones también de ejercicios, no me acuerdo si pasa con esto o con el otro, que os lo dije ya en el Toast, que con la versión 8 por ejemplo, el Toast del verde antes era con el texto en negro y ahora lo han cambiado al texto en blanco. Entonces, eso ha sido el cambio de la versión. Entonces, no estoy pidiendo que cambiéis el texto, que os metáis en el CSS del Toast para cambiar el vale, vale, color. vale. Es porque, Vale. pues cuando hice la captura estaba con la versión anterior, la 7, y entonces con la subida a la 8, que casi todo lo que han tocado ha sido el CSS, pues hace en ese cambio. Entonces, ese tipo de cosas, ¿vale? Vosotros no. Es igual que en el examen, una cosa que no veáis clara, decírmelo, porque puede ser algo que se me ha colado. ¿Sabes? Espera, vamos a hacer la imagen, como os decía. Vale, la podemos hacer. Forzar al width. Aumentar width por width. Con un margin. Auto. One right. Auto. Voy a cerrar esto ya. Vale, tenemos ya la imagen aquí. En este caso, además, joder, tengo que poner, a ver, esto. Estaba la caja del texto también, o la slide, le puedo forzar el tamaño. Podemos forzar el tamaño de la slide, super slide, para que sea el width. View por width. Esto no, el texto. Y lo pones enfrente, inicio tal, class text center. No, eso es porque tengo que forzarle entonces. Punto display flex. Lista de content center para centrarlo. Porque es que si tocamos directamente en el sweeper, le cambiamos el flex. Uy, esto se ha cerrado. ¿Qué leche es esto? Esto, mételo aquí. Que lo que os decía, que si el flex. Espérate, que está pasando aquí. Si el flex lo aplicamos directamente. Ah, que me faltan las comillas aquí. Que el flex lo aplicamos directamente al sweeper slide, ¿vale? Entonces pierde todo el potencial que tiene el slide con el uso del slide, ¿vale? Entonces hay que hacer una clase interior, ¿vale? Para gestionar la parte del centro. Bueno, espérate, esto es direction, flex direction. Y esto creo que no se puede directamente, entonces tengo que hacerlo aquí. Flex direction
flex direction column y esto es flex direction column. Bien. Vale, yo debería coger. Y entonces es el justify control center, align items center, que es lo que importa aquí. Vale, entonces para que funcione además esto tenemos que decirle que el width, esto es el height, lo hago ahí. Lo que pasa es que si quiero hacer esto, el padding, significa que esto en realidad, el super container, tiene que ser el 70%. Ahí está. Vale, para hacer algo lo más parecido posible al ejercicio, digo. Vale, más o menos tendríamos ahí algo parecido, ¿no? Repito, no tenéis que hacerlo exacto, ¿vale? Es que lo aproximéis más o menos, ¿vale? Igual que no hay una única solución, ¿no? Esto es mi solución que se me ha ocurrido a mí ahora. Si nos metemos en el código del día que hice el examen, seguramente sea otro, ¿vale? ¿vale? La idea es la misma, la idea al final es centrar los elementos de la slide, el contenedor que está aquí, la paginación nos marca el container, fijaros que la paginación siempre está aquí, ¿veis? Este es el container, ¿vale? El slide container, entonces la paginación siempre está justo por encima de donde pongáis el container, ¿vale? Es decir, que la paginación os explica un poco de por dónde va el container, ¿vale? Y vale, bien, entonces tendríamos aquí el botón. ¿Veis? Esto es lo que os decía antes del texto. ¿Veis el empezar que está así? En negro. ¿Vale? Tú lo tienes en blanco. Y aquí que está en blanco. ¿Vale? Eso es por el cambio de Ionic 8. ¿Vale? Que dijeron que para... bueno, pusieron los colores con más brillo, ¿vale? Trabajaron con los colores con más brillo y más nitidez. Con lo que jugando con los contrastes, y entonces dijeron que el negro era mucho mejor contraste para el verde que el blanco, ¿vale? Entonces por eso hicieron el cambio. Una cosa, Fran, dime. yo he hecho, en vez de utilizar una colección, o sea, un array para los slides, lo he hecho directamente en HTML porque eso eran 3 slides. ¿Qué decir? ¿Eso interfiere a la hora de...? No, a ver, es lo mismo, es decir, lo que ponemos en el TS lo carga en el HTML. Si lo dices por la nota, me da igual, al final es que es el resultado. En este caso son 3, volvemos a Vale. Sí, como eran 3 y uno no tenía botón, digo, por no hacer todo eso que has hecho de div y todo el rollo, hacer un booleano con el botón y tal, lo hice directamente en el HTML. No me acuerdo si a lo mejor sí que puntué por el hecho de controlarlo dinámicamente, sería 0.25 a lo mejor o algo de eso. Okay. Pero ya está, ¿vale? Por no poner, porque siempre os he enseñado que las cosas que son repetitivas, ¿vale? Intentar hacerlas, pues eso, lo menos posible. En este caso, pues era un array que, bueno, eran 3 elementos que eran iguales, ¿vale? Entonces, pues se podía controlar desde un array fácilmente y entonces el código HTML salía mucho más limpio. Pero bueno, pues lo que te digo, pues a lo mejor en vez de un punto o 2 puntos, pues es unos 75 o algo así. ¿Sabes? Que como mucho es, si le quito eso es por no haber hecho totalmente eficiente, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero ya está. Sí, no, digo, a ver, en el caso en el que lo pidas hacerlo así, pues entiendo, o sea, que sea más evidente, lógicamente o sea, si no lo haces así, pues tiene sentido que punto es menos. Vale. Si veis que son totalmente diferentes, entonces sí que tiene más sentido hacerla en el HTML. O sea, si fueran cosas totalmente diferentes que dices, vale, esta tiene una imagen y un texto, pero esta tiene, a lo mejor solo tiene el texto y luego abajo tiene 2 iconos por aquí metidos, y luego esta a lo mejor tiene,
¿Sabes lo que te quiero decir? Si ya son cosas muy Sí, evidentes sí, que sí. son diferentes, entonces sí que lo puedes montar diferente. Pero en este caso que eran todos el mismo patrón, ¿vale? Tiene sentido pues el hacerlo directamente en el TS y cargarlo en el HTML. Que al final es como lo habíamos hecho en clase. En clase, o sea, fíjate que es prácticamente el ejemplo que habíamos Sí, hecho en sí, sí. clase de trabajar con los slides, hecho en el examen. Vale, entonces el siguiente paso era que este botón nos iba a llevar a la página del listado. Eso era tan fácil, ¿vale? Como nuestro sweeper slide iba a tener un botón y este botón iba a poder hacer un router link, ¿vale? Que nos iba a llevar a barra materiales. Materiales, no, ahora no sé cómo lo llama. Materials, así soy yo, unas en español, otras en inglés. Tócate. Vale, entonces esto ya lo que hace es que nuestra aplicación, llegamos a esa, vamos a empezar y ya llegamos a la página de materiales. Vale, pues ya tendríamos liquidada la primera parte. Vale, la segunda parte, voy a cerrar todas las imágenes de la primera parte, así vamos liberando aquí. La segunda parte corresponde a la página de materiales, ¿vale? En la que vamos a tener que conectar con la API, traer toda la información, ¿vale? Sacaremos el título, la descripción, luego tenemos un iconito por aquí arriba y bueno, en la parte de arriba, en la cabecera, en este caso sí que tenemos cabecera, con una imagen, con avatar y un texto. Vale, pues vamos a empezar cargando las cosas en la API y así lo hacemos más sencillo. Voy a cerrar cosas que no hacen falta para no... O te faltará el menú, ¿no? Que esto se carga en inicio, ¿no? El menú no va en el inicio, el menú va aquí también, en materiales. Espérate El, que igual me raya yo. el menú es cuando tenemos la imagen, ¿vale? Esta imagen de aquí cargará el menú desde la izquierda y esta imagen de Cierto, cierto, aquí perdona. Perdona, lo me cargará raya de yo, aquí. perdona. Sí, no, 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 tranquilo. Y lo montaremos ahora, ¿vale? En cuanto voy a hacer cargar los datos, ¿vale? Cargo los datos, hago un poco la parte visual y luego ya hago la funcional, que es el menú por aquí y el modal por aquí, ¿vale? Entonces, pues eso, vamos a cerrar y voy a cargar aquí. En, en Unit haremos una función que es this.loadMaterials, vale, función cargar los materiales, que para cargar los materiales vamos a necesitar un private read only data service, es igual al inject data service. Vamos a hacer también el toast service, vamos a tener una colección de materiales, pues material list de tipo material celda array y lo vamos a inicializar vacío para no tener lío. Y con ese material list lo que voy a hacer es rellenarlo con la información de la API. Pues vamos a llamar al data service .get data celdas, nos suscribimos, si todo va bien, sacaremos una información y si va mal, pues sacaremos otra. Vale, console error y si todo va bien, pues nuestra colección que lo hemos llamado material list es igual a dentro de data tenemos una variable que se llama data que tiene los materiales. Vale, eso está cargando los materiales en nuestra colección. Vale, pues lo siguiente es mostrarlos. Materials. Vamos a hacer un poco lo que tenía esta. Teníamos por un lado un buttons
ion buttons, slot start, que era donde vamos a tener un ion avatar que iba a tener un ion imagen src. Esto es barra assets barra images barra among us .jpg. Vale, esto es el botón del avatar. Luego tenemos materials, que además me lo pone con color primary. Color primary. Vale, lo otro que tenemos, vale, hemos hecho ya la cabecera. Ahora tenemos en el contenido, tenemos un botón centrado. Esto, bueno, lo podéis hacer de varias maneras. Podéis hacer un ion grid, ion row, además de justify content center para dentro del ion call. Podéis centrar el elemento que va a ser un ion button, que va a tener un ion icon que se llama power. Para el color primary, aunque es el que está por defecto, vamos a poner ese icono para que no se nos olvide en el constructor icons power. Vale, lo importo y ya tengo el icono de power. Y luego teníamos un ion list con los elementos que vamos a tener que replicar el array de materiales que hemos cargado, pues material of material list track material.id. Acordaos que siempre que tengáis id lo utilizáis. Esto tendrá un ion item que va a tener un ion avatar, va a tener un ion imagen. Al avatar le tenéis que decir que el slot donde esté colocado sea el start al principio y la imagen que vamos a poner aquí sea la del material punto imagen. Luego teníamos también dos textos. Esto es ion label, que teníamos un h2 h3, me da igual. Esto es el material punto title name, y luego tenemos un material punto de description, text trunk. Vale, que antiguamente bueno, ahora lo veréis, porque lo que os habrá pasado a muchos, bueno, a todos, es que al sacar la información, menos en la consola, os pasa esto, ¿vale? Y es que en las anteriores versiones el texto, cuando lo metíamos, ¿vale? Hacía el truncate automáticamente. Ahora lo que hace es pues ponerlo todo entero. Estos no hacía falta que lo hicierais, ¿vale? Pero si alguien ha querido hacerlo, esto es con una propiedad que se llama text
Flow, text, starter, text, text element. Este es el del principio. Y esto era el... set. Este es el set. Yo puse la clase, Dime. que yo puse la clase IonTest no grad y ya me, o sea, Con ya me el no wrap esto. lo pilla. Sí, o sea, Vale. tienes que poner IonTest Sí, guión sí, non grad. sí, lo sé, lo sé. El grab lo que hace es el que hace el salto de línea. ¿Vale? Vale. Pero que no me acordaba que era esa clase la que habían incorporado. Vale. Vale, esta es la que hace el corte, pero esta lo que pasa es que hace el corte directo. Bueno, espera, porque igual tengo el fade. Faltaría el elipse, ¿no? Quito el fade. Elipsis, no. Bueno, espera, porque lo he quitado. El avatar va al final también, ¿no? No, iba al principio. No, Ah. va al final. Ah, vale, el avatar en abajo, sí, sí, sí. No, no, perdona, pensaba que decías el de la cabecera. Este va al final. Esto por ahí. Vale. Y lo que quiero hacer es los puntos, porque los puntos esto es... esto eran los puntos para el truncate, que es el elipsis. Vale. Si le pongo el white space, no va. Y además el overflow. Bien. Aquí lo tengo en el espera, voy a coger esto. Vale, ya tendríamos los puntitos. A ver, el no wrap también es válido para esto. Lo que pasa es que el no wrap es como que lo corta más de golpe. Vale, y entonces el truncate te hace los puntos suspensivos, básicamente. Ya está. Pero bueno, se podría combinar. Lo que pasa es que el no wrap, a lo mejor sí, solo con el... Porque el no wrap creo que solo mete la parte de... El no wrap, si no recuerdo mal, solo hace esto. Es decir, si comentamos esto, el resultado debería ser el mismo, ¿ves? Y eso, el overflow hidden lo que hace es el ocultar, ¿vale? Y el elipsis es lo que pone los puntos suspensivos y ya está. Pero bueno, vale, que ya os digo que esto es algo que antes hacía por defecto, ¿vale? Lo montaba por defecto y ahora el funcionamiento por defecto es sacar todo el contenido. Ya está. Que me queda también la cabecera, creo que no tenía borde. Ahí, justo. ¿Vale? Y el capitalize del nombre del... Vale, el nombre, ¿no? Que no me había dado cuenta. Class capitalize. Esto por aquí. Y os he dicho que no tiene borde. El header con el class. Ion. No borde. Vale. Tendríamos ya sin borde. Además tiene un poquito de padding. Bueno, un poquito de padding. No, porque si le pongo padding va a poner mucho padding.
Yo, por ejemplo, lo tengo igual que tú y me sale con espacio en los márgenes, o sea, no me sale tan en ¿Tan, el extremo. tan pegado? Aquí lo que pasa es que se va demasiado. Y por eso te decía el padding. Podemos poner el padding left. Y un padding left. Padding. Start. Vale, ya tenemos ahí. Y más o menos, ¿vale? Lo que pasa es que queda muy pegado arriba. Esto ya si quisiéramos separarlo, no voy a hilar tan fino, ¿vale? Al final es lo que os decía antes, también depende cuando trabaja una versión u otra. Lo he montado de una manera o de otra. Vale, con esto me vale más o menos. Incluso sin el padding left también me valdría. Vale, entonces ya tenemos los datos cargados, tenemos la información. Vale, lo que nos queda es botón izquierdo, o en botón izquierdo, el avatar aquí a la izquierda, que abra el menú. Vale, vamos a tener que montar un componente menú para cargarlo. Y esto que lance un modal. Vale, vamos a empezar si queréis por el modal. Vale, además el modal era pantalla completa, o sea, no hay que tocar estilo ni nada. Modal aquí. Modal 1, modal 2. Vale, que era la página completa, muy sencillito, ¿vale? No tiene mucho el modal. Y luego hacemos en lo último el menú, ¿vale? Vale, pues entonces voy a hacer un ion modal, ¿vale? Que va a tener un trigger que es abrir modal. Y entonces el botón que va a abrir el modal es precisamente este power. Pues ion button y de abrir modal. Vale, acordaos que son siempre el mismo elemento el que lo abre. Vale, aquí esto podrá tener un will dismiss, vale, un dismiss, y le pasamos el dólar. Vale, y esto tendrá un ng template, que tendrá un ion header, vale, ion header con ion buttons, slot start para el botón de la izquierda, ion button, que esto es cancelar, creo. A ver. Modal, aquí cancel y aceptar. Yo en mi multidioma voy a la muerte, Cancel. Ion buttons. Aceptar. Aceptar. Vale, además. Vale, están en color primary. Ion button, color primary. Vale, tenemos además, bueno, no pone nada más, ¿no? Ahí, vale, que luego ya es el contenido. O sea, ion content, que va a tener un ion grid, ion row, ion call, las text center, ion button, color verde, access, y esto es random. Vale. Y luego abajo tenemos el número. Pues hacemos otra fila, que aquí lo que tendrá es un text, hacer un
text color success, y esto será un random number. Vale. Número random, vale, que bueno, básicamente lo que hará vamos a hacer un número random, random number, a ver, no hacía falta hacerlo por table signal, ¿vale? Pero es para que os acostumbréis a utilizarlas. Esto es de tipo number, es igual a un signal number 0. Vale, y tenemos luego la función que cuando hagan clic en el botón random generará el número random. Esto es clic do random. Y esto es lo que tenía que hacer, es con random. No sé qué bajo es. Vale, hacer un número, vale, redondeado hacia abajo del aleatorio según o en función del número del tamaño de la lista. Vale, saldrá de moda y mostrará, espérate, que generar un número aleatorio del número de elementos del array de materiales. Vale, pues eso es lo que nos pide. Ese número además se lo tenemos que pasar, decírselo a la variable que hemos hecho. Pues this.randomNumber.set random number. Vale. Bueno, eso cambiará el valor. Básicamente eso cambiaría el valor y lo guardaría. Lo otro que tenemos que hacer es cuando se cierre el modal, vale, hacer algo, y esto es el material page. Bueno, aquí puedo lanzar el cancel con modal. Si le dan clic hará la función modal.dismiss con null, cancel, y si le da a guardar o a iniciar estará un clic de modal.dismiss. Bueno, pero aquí tengo que hacer la función. Esto es mostrar number. Random number. Vale. Ah, bueno, no, porque lo puedo hacer en el dismiss también. Puedo hacer un modal.dismiss de esto, me da igual, confirm. Bueno, vamos a pasar el random number y ya está, así mejor. Vale, pasamos el número aleatorio y el confirm y el cancel, y entonces ahora lo que hacemos es en la función onDismiss event.detail.roll. Esto es igual, confirm. Esto es el toast service
punto mostrar toast, el mensaje será el event punto detail punto data, vamos a sacar porque se me va a volver loco. Vamos a sacar el evento y ahora os hago exactamente el, porque esto es, hay que sacar el array, vale, el elemento exacto del array. Y aquí. Vale, entonces básicamente si yo le doy aquí, uy, no he montado aquí, porque me he olvidado el toolbar, creo. He puesto el header, pero no he puesto el toolbar. Header, toolbar. Y sin toolbar no hay botones que se vean. Vale, esto es porque está, porque esto no lo he puesto en end. Vale, entonces esto genera el número aleatorio, muy bien, precioso, y al darle a aceptar nos sale aquí detail data. Vale, esto es lo que quería ver. Vale, entonces this toast service, mostrar toast, y el texto exacto que decía el toast era aceptado, dos puntos, vale, entonces el toast es aceptado, dos puntos, y había que sacar el del array de materiales, sácame el event del data posición punto name. Esto además hay que decirle que el color es primary. Si el rol es cancel, esto lo puedo quitar. Simplemente aquí hay que decir cancelado y creo cancelado y dañero. Vale. Si venimos ahora a nuestra aplicación, abrimos el modal, generamos el random, cancel, cancelado, generamos el random, aceptar, aceptado y el nombre. Vale. ¿Vale? Eso la parte del modal. ¿Clara? ¿Dudas? Ahora que lo has hecho, no. Así se ve fácil, la verdad. A ver, es un poco abrir, acordaros del trigger y el ID para abrirlo, ¿vale? Luego el modal, la estructura es una página, ¿vale? Es montar una página, no tiene más. Lo que os decía de el elemento que abre el modal tiene que estar vinculado con el modal. Esta es la función que tendrá que hacer el modal cuando se cierre, ¿vale? Ya sea con el cancel o con el normal. La cabecera con esos dos botones de aceptar y cancelar, ¿vale? Uno en el start, el otro en el end del toolbar. Y los dos lanzan el dismiss, ¿vale? Acordaos que podemos definir el nombre de una variable o el nombre de un elemento con una variable con el hashtag, y eso nos da acceso. Con eso podemos utilizar ya el dismiss, ¿vale? Para ya pasar la información que queramos. En este caso era el número aleatorio que queríamos sacar. Pues cancelamos, confirmamos con el rol, y luego lo único que tenemos que hacer es en esa función onDismiss, que lo habíamos controlado con el onWillDismiss, controlar ese rol, cuando pasa una cosa, cuando pasa la otra. Y una cosa, tú en el dismiss le pasas lo que quieres, entonces. Sí. O sea, no tienes obligación. El dismiss necesita dos cosas, que es una, la data, que puede ser cualquier tipo de dato que yo quiera, y luego Vale. el rol. Son las Vale, dos sí, cosas sí, que claro. recibe el dismiss.
Vale, Si no pasarlo quieres solo pasarle como- nada, puedes pasarlo vacío también. Vale, ok. Son Vale. optativos, ¿veis? ¿Ves? El interrogante es que son optativos. Esa lógica es la que a mí me ha costado de sacar. El resto bien, pero esa lógica es la que me bloquea totalmente. A ver, la otra es lanzar funciones directamente, ¿vale? Sí, Más allá eso así del... es como estaba yo probando. ¿Vale? Lo que pasa es que entonces tienes que irte al view child para controlar el ion modal y hacer el dismiss, porque al final si no el modal no se cierra. ¿Vale? Entonces en algún momento Yo lo, tienes que hacer el modal. Para cerrar el modal la única forma es invocar al dismiss. Entonces o lo hacéis aquí o lo hacéis en la función que invoquéis con el modal, es decir, el view child que accede al ion modal y luego con esa variable modal.dismiss y ya está. Así también estaría bien hecho entonces. Sí, claro, ya. A ver, que no hay una única Mm, forma. Yo os enseño una forma que esta me parece más rápida, más ágil, ¿vale? sí, Pero la otra es válida igual. vale, yo es que lo hice de la otra manera, por eso ¿no? Vale, no, preguntaba. no, sin problema. Si no. A ver, hay cosas que se pueden abordar de varias maneras. No. Lo importante es que lo abordéis correctamente, ¿vale? Es la cuestión. Al igual que visualmente os he dicho que pues podíais hacerlo de una manera, de otra, ¿vale? Pero siempre que se ajuste a lo que estamos viendo. No me vale, por ejemplo, para centrar algo que me lo pongáis con un margen o un padding a la izquierda. Eso es una burrada, ¿vale? Entonces es saber trabajar con los elementos. Vale, hacemos lo vale, último que queda y ya todo lo que queráis conversar del ejercicio. Que sería el menú. Vale, para hacer el menú necesitamos un componente menú donde lo vamos a trabajar. Pues vamos a hacer un ionic create components barra menú. Check igual a false. Vale, ese componente. Ah, bueno, no marcará como monta standalone por defecto. Vale, ese componente, menú component, ¿vale? Tiene que tener un ion menú. El ion menú que va a tener side, el lado desde el que empieza, ahí está en la izquierda. Luego el content ID y el menú ID. ¿Vale? Esto es cómo se llama mi menú y dónde va a estar. El menú ID, vamos a ponerle que esto es menú. Vamos. Y el content ID, esto estará en materials page. ¿Vale? Que es la página de materiales donde va a estar. Y pues aquí el ion menú, pues lo que tengan, no sé lo que tenía el menú, vamos a verlo en la web. Esto me decía que el menú, ionic logo, menú, aquí está. Menú, que iba a tener, por un lado el logo, ¿vale? Luego el nombre, vamos a ir poniendo cosas. Vale, entonces puedo ponerle un ion content directamente, ¿vale? Porque no tiene cabecera. Ion grid. Ion row. Ion call. Vale. Esto está centrado. Ion avatar. Ion imagen. src barra assets barra images barra amo as punto jpg. Vale, eso por ahí. Luego
abajo tenemos ion list, en el que tenemos, bueno, primero puedo poner el texto y luego la lista. Ion label. Vamos a ponerle aquí. Bueno, podemos montarlo ion list, ion item. Vale, donde vamos a poner por un lado el primer ítem, ion label, que va a tener H2 y Francisco. Venga. Y luego esto es 982. Esto es ion text para poder darle el color primary. Vale, y cerramos el ion text. Y esto es porque no le importa. Vale. Ion label, ion item, vale. Luego ion item, que va a tener un ion icon, slot start. Uy. Email, este va cog, creo. Ion label. Que pone ajustes. Por ejemplo, estos son dos elementos que podríais haberlo hecho en un array, pero en este caso al ser dos, ¿vale? No pues lo podéis hacer directamente aquí y ya está, no pasa nada. Y esto era el... Bueno, uno es el cog y el otro no... ¿Y no lo puse? ¿No se pone? No lo pusiste, pero es un settings el segundo. Vale. Yo lo tuve que buscar porque claro, no. Sí, no, De memoria no me lo sabía. A ver, lo suelo poner y si no lo si se me pasa, como en este caso, lo digo en el examen y ya está. Os digo lo de siempre, no que sepáis, o sea, no me aporta nada que sepáis de memoria un nombre de un icono. Y eso no me demuestra nada, o sea, es una locura el saberse el nombre de todos los iconos. Además, cuando necesitas un icono, pues lo buscas de lo que necesitas y ya está. Me interesa que sepáis utilizar el icono, eso es lo que yo quiero que sepáis hacer. Vale, claro, lo que pasa es que esto hasta que no lo carguemos no lo vamos a ver. Bueno, pero bueno, el color, lo otro que me falta es que el icono tiene color primary, ¿vale? Está en azul también. Vale, entonces ahora la cosa, ¿cómo cargamos este menú dentro de nuestra página? En este caso la página de materiales. Bueno, lo que tenemos que hacer lo primero es en la página de materiales HTML, decirle que aquí esto va a tener un app menú. Vale. Además le vamos a decir que este content además va a tener un materials page, un nombre materials page, y me dice que el botón, vale, lo vamos a cargar con un ion menú toggle. Este menú toggle le voy a decir que el menú se va a llamar menú. Es en el botón de arriba, ¿no? Ese Espera. es el del modal. Voy, ahora lo modifico. Porque este efectivamente es el del modal y el que tengo que poner es el de la monas. Está aquí. Muchas gracias. Vale, aquí está el de la monas, que es el que tiene que abrirlo y es el que tiene que tener la función para abrir el menú. Vale, acordaos, para abrir el menú
era ion menú toggle y el menú tenía que llamarse exactamente igual que lo habíamos llamado aquí, menú Among Us, pues menú Among Us. Vale. Tenemos el menú, tenemos el ID para el content ID y tenemos el menú ID para quien lo abre. Pues entonces ya podemos probarlo. Ahora, ahí faltan dos polígonos. Materials page. Y he dicho que es cog y settings. Vale, ahora sí que está limpio. Abrimos. Uy, me he cargado eso, es porque he escrito mal la ruta. Barra assets, barra imágenes, barra amongas.jpg, amongas, imágenes, amongas.jpg. Ah, no, coño, si esa es la que está bien, esta es la que está mal. Among Us. No sé. Bueno, esto está ahí, ¿vale? El problema es que no los tenemos de imagen en el centro, ¿vale? Esto es porque el call, el test center no funciona con el avatar, ¿vale? Entonces tenemos que decirle que el row centre, bueno, no, en realidad tengo que decirle al call que haga un flash display flex justify content center, ¿vale? Para centrar y así centre su contenido, ¿vale? Ajustes, preferencias, ¿vale? Ahora sí que lo tendríamos ahí, ¿vale? Nombre del alumno, año del alumno, el icono, ajustes, preferencias, ¿vale? Y fijaros que además, si voy a la página de inicio, intento sacar el menú, no sale el menú, ¿vale? En cambio aquí sí que sale el menú. ¿Vale? Eso era el examen. ¿Dudas? ¿Lo sacaríais? ¿No lo Lo del sacaríais? menú. Lo del menú, es que me ha surgido una duda mientras lo estabas haciendo. ¿Es importante el app menú ponerlo en un lugar correspondiente? O yo, por ejemplo, lo he puesto arriba del todo y es que no sé si me he perdido, pero No, como lo hayas puesto... da igual, da igual. El menú lo único que está incorporándolo y está oculto, o sea, da igual. Es como el modal cuando lo ponemos, que da igual que lo ponga aquí, que lo ponga aquí. ¿Vale? Lo que hace es quedarse en segundo plano. Entonces cuando lanzamos, ¿vale? Da igual. ¿Vale? Es un elemento que se queda en segundo plano, con lo cual da igual donde lo pongas que te va a coger igual. Vale, es que yo había entendido en No este sé. ejercicio cuando pulsabas el icono de arriba te abría el menú, ¿Ves? pero Donde no lo es puedes poner es arrastrando dentro. todo. Cuando abrías el de arriba, ¿qué? Cuando abrías el botón de arriba, ¿qué? Que cuando pulsabas el botón de arriba es cuando se abría el menú. No, o Sí, sea, sí, yo pulso lo el había botón de entendido arriba, así. ya. O Ah, vale, pues Sí, sí, o sea, Con el toggle, ¿no? lo estoy haciendo es que, desplazando. A ver, lo estoy haciendo desplazando porque me acostumbro a hacerlo, pero que el botón de arriba es el que tiene que abrir. vale, es que como he visto que el ID de menú y eso lo has puesto en el content, ya me he liado No, a ahí. ver, cosas. El botón, ¿vale? Y un menú. Este es el botón que abre el menú.
Vale, vale. ¿vale? Lo que pasa es que al content le tengo que decir que el menú se va a mostrar en esta página, en este con. ¿Vale? Yo con eso es Vale. con lo que me he atascado, al no ponerle el ID de Materials Page, o sea, el ID del menú. A ver, Y estaba ahí, madre mía. esto es donde voy a mostrar yo el menú. Por ejemplo, lo hicimos, lo hemos visto ya de dos maneras. Lo vimos ya hacerlo en todas las páginas, que eso lo metíamos en el app component, es decir, en nuestro componente raíz. Aquí es donde poníamos el ID, ¿vale? ¿Por qué? Porque queremos que esté en toda la aplicación. Pues entonces la forma de meterlo en toda la aplicación es trabajarlo aquí en el componente raíz. Pero si queremos que solo esté en algunas páginas, pues entonces en esas páginas es donde le vamos a poner ese elemento. Vale. ¿Alguna duda más? El ID hay que ponerlo en el content, ¿no? Si lo pones en el header funciona igual. ¿Cuál? ¿Este Materials Page? Para el menú. Sí, Sí. o sea, tiene que estar en el content. Aquí en el header. Yo es que lo puse en el header, no me iba, y como no me iba, lo puse directamente en toda la aplicación. No lo probé en el content. Funciona igual. Bueno, a ti te funciona, a mí no A me iba. ver, la cosa es que a ver, la cosa es que cuando estamos metiendo el menú, ¿vale? Piensa que el menú ya está metiendo ahí el elemento. Espera, ahora ya claro, a quitar el menú. Sí, haré de tu padre. ¿Vale? Ahora nos dice que no tiene un contenido para mostrarlo. Entonces, da igual que lo pongáis en la cabecera, ¿vale? O en el content, lo importante es que esté dentro de la página, el que sepa que lo tiene que mostrar aquí. ¿Vale? Pensar que esto está metiendo todo el HTML que tenemos aquí, lo está metiendo ahí. Entonces, es muy parecido a lo que hacíamos con el trigger, ¿vale? Es decir, al final tienes un elemento disparador y un elemento que se tiene que abrir. Entonces, lo que estáis haciendo es vincularlo. Aquí estáis haciendo lo mismo. Estáis diciendo un menú, pero a ese menú le estáis diciendo por decir, dónde se va a mostrar. O sea, lo voy a tener aquí, ¿vale? Entonces, ¿dónde lo voy a mostrar? Lo suyo, ¿vale? Aunque funcione en el header, ¿vale? Lo suyo es meterlo en el content, que es el contenido de la página donde lo queréis mostrar al final. ¿Vale? Fran, Vale. ¿podemos revisar Dime. cómo has centrado el menú dentro, o sea, en el avatar dentro del menú? Es que yo Vale. esto lo estoy viendo cómo lo centré yo y cuando es un elemento así que no es un contenedor, centrarlo se me Mira, hace imposible. a ver, importante a la hora de centrar, ¿vale? Tenéis que diferenciar dos tipos de contenido. Contenido texto, es decir, botones, textos, imágenes, ¿vale? A contenedores. El avatar es un contenedor, cualquier elemento, un ítem es un contenedor. O sea, el contenedor, o sea, diferenciamos esos dos elementos, ¿vale? O sea, texto o contenedores. Entonces, si queréis centrar el texto, imágenes o tal, ion text, ¿vale? El class ion text, el center, y eso os centra ese contenido, ese tipo de contenido, ¿vale? Los contenidos de tipo textual, tipo o ese tipo de elementos, imágenes, etcétera. Vale, ahora si lo que queréis concentrar es un contenedor, ¿vale? En este caso el avatar es un contenedor, ¿vale? Dentro tiene una imagen, pero él es un contenedor en sí. Entonces, lo que tenéis que hacer es pues trabajar con Flex. Lo más fácil es trabajar con Flex. Entonces, ¿cómo funciona Flex? Flex al final os proporciona, os genera unas clases, ¿vale? Para poder centrar el contenido o alinear el contenido de diferentes maneras, ¿vale? En este caso estamos centrando, pero podríamos también trabajar con el Space Between, Space Around, etcétera. El año pasado esto lo visteis en lenguaje de marcas, que me dijisteis que no visteis casi nada. La parte de Flex, ¿la visteis o no? Sí.
Solo Sí, Flex. eso sí. Flex sí, ¿no? Sí. Entonces, el Flex os permite eso, ¿vale? El trabajar con los elementos, lo que serían los Flex Container, ¿vale? Está generando dentro del Flex Container los diferentes ítems, es decir, cada etiqueta que haya directamente bajo de un display flex es un flex item. Y esos flex items le estás diciendo cómo quieres que los alinee en el eje principal, ¿vale? Siempre el Justify Content Center trabaja sobre el eje principal. Acordaos antes que hemos hecho un flex direction, ¿os acordáis cuando he hecho las slides? En el aquí, ¿vale? Que hemos hecho un flex direction. Esto lo que está haciendo es cambiando el eje principal del eje X al eje Y. Por eso, si os habéis fijado, no sé si os habéis dado cuenta, he tenido que hacer el align items para alinear horizontalmente en el eje X, ¿vale? Porque al cambiar del eje dirección, el justify content pasa a ser el eje vertical en vez del eje horizontal, ¿vale? Pero bueno, eso es un detalle. Ya os digo que eso es de flex, de primero. Pero bueno. Entonces lo que estamos haciendo es, para centrarlo simplemente lo hacemos flex. ¿Por qué? Porque el row por defecto ya es flex, ¿vale? Para gestionar la parte de columnas, el row ya es flex. Pero el call no, ¿vale? El call es un flex item, pero no es un flex container. Entonces tengo que forzar al call que sea un flex container para poder centrar sus elementos interiores. Entonces lo hago contenedor flex, con ion display flex, y luego le digo que centre sus elementos. Entonces en este caso nos centramos en el avatar y ya está. Vale, me queda un poco más claro. Y así, a priori, elementos que son contenedor, ion avatar, ion list, tal, los que Sí, serían a ver, no es contenedor, un es botón, todo lo texto que y poco no más. puedas, centrar con el text enter, ¿vale? Es contenedor. Vale, Con vale. tú todo lo que intentes centrar y le pongas el ion text enter al elemento padre de que lo quieras centrar y no se centra, es porque es un contenedor. Entonces, pues haces esto. Entonces básicamente es o utilizas el text ender o utilizas el flex con el justify content center y ya está. Te debería funcionar. En el 90-95% de los casos te funcionará. ¿Vale? ¿Alguna duda más? Vale. Y el tema sobre escribir los estilos de Ionic, porque sé que con guión, Sí. alguna vez hemos sobrescrito estilos de Ionic, entonces eso también, pero las variables que se le asignan no es igual, ¿no? Que el CSS normal, A porque ver, tú, por ejemplo, para esas variables siempre tenéis la documentación oficial en la que os especifica qué variables podéis tocar en cada componente, ¿vale? Es decir, por ejemplo, estamos en el avatar, voy a poner, bueno, es que el avatar aquí no es- pero bueno, mira, el chip, ¿vale? Por ejemplo, aquí abajo tenéis un CSS Custom Properties, ¿vale? Que son esas propiedades de las que estamos hablando, es decir, propiedades específicas, ¿vale? De esos elementos de Ionic que puedes trabajar sobre ese componente. En este caso del Ion Chip puedes trabajar el fondo, el color de fondo. Acordaos, el chip era el contenedor parecido al batch, pero que podía tener dentro pues además iconos, además de texto. Y en este caso pues trabaja el color o trabaja el color del texto y el color del fondo. Si vamos al Ion Fab, por ejemplo, el Ion Fab será parecido. ¿Vale? El Fab, lo que pasa es que dentro tiene el Fab Button, que es al que le vais a poder decir qué podéis hacer. ¿Vale? En este caso pues tenéis ya el color de fondo, cuando está activado, la opacidad. Acordaos que esto giraba el botón. Bueno, si queréis trabajar sobre el border, ya tienes muchas más, ¿vale? De todas formas, normalmente, ¿vale? O sea, no os pregunto ninguna cosa de estas que no hayamos visto en algún ejemplo de clase, ¿vale? Es decir, si hemos visto CSS, las propiedades de CSS que hayamos visto en clase son las que os voy a preguntar. No os voy a decir porque el Ion Fab Button tenga todas estas, significa que yo ahora os puedo decir que montar un botón con el radius cambiado. No,
¿vale? Lo que hemos visto en clase y punto. Esto os lo expliqué para que tuvierais, ¿vale? El acceso, vais a dedicaros a esto, entonces tenéis que saber que en la documentación tenéis muchos más estilos, muchas más cosas que yo no os explico. Al final yo no llego a todo, tenemos las horas contadas, ¿vale? Pero con eso es con lo que vosotros tenéis que jugar cuando ya trabajáis con esto profesionalmente o a nivel de ocio, trabajéis vosotros con esto, pero para lo que a mí me ocupa, que es preguntaros los conocimientos, ¿vale? No os voy a preguntar nada que no hayamos visto en clase o que hayamos hecho en algún ejemplo de clase. Ejemplo, ejercicio, ¿vale? ¿Más? Fran, Dime. yo te quería hacer una pregunta en el simulacro 2, el del miércoles. Mm, Es que me ha pasado una cosa que no sabía el por qué, y era que había declarado el título como una signal ujú. y no sé por qué en el Infinity Scroll no me salía el texto de las burbujitas de cargando más. Y no sé, cuando la he quitado y la he convertido en una variable normal, en un string normal, de repente ha aparecido. Y no sé por qué estaba colisionando. Me salía como una especie de error, como que lo detectaba como una función en vez de como una signal. Pero eso, No he entendido muy ¿cuál bien estabas qué ha trabajando? pasado. ¿Cuál estabas trabajando con la Ahí, Signal? ahí, en el título, porque al ¿El principio Valorant? pensé que sí, ahí en el Valorant y no, en la imagen, pensando que igual teníamos que cambiar la imagen cada vez que Ah, sí, declaramos algo. Lo había hecho con la con Signal. una signal. Pero bueno, al final he visto que no y la he dejado porque no me molestaba, pero no sé, me ha tocado con transformarla en una variable normal porque si no, no iba. Y no sé si hay algo especial de por qué ha pasado o qué, No, no debería ser, pero me ha igual, quedado esa duda. porque además O sea, ha le das sido valor quitarla, inicial, o sea que no. claro, es que no sé, pero he estado ahí una hora con Igual, eso que igual no es iba. porque no, hombre, la estás inicializando cuando inicializas la Mm, Signal le das el valor, con lo cual aunque el HTML no tienes que protegerlo porque lo estás construyendo ya con ese valor. No sé, igual tiene que ver con eso, habría que ver el fallo que hace y eso, y a lo mejor con un arroba if ya solo lo, sí, lo gestionaría, ¿sabes? Con el arroba if de que la signal tenga valor y ya está. vale, Pero vale, vamos, no sé. tendría que verlo en el momento y ver por qué se rompe, que igual le estamos hablando aquí y eso era otra tontería, ¿sabes? Pero bueno, Sí, eso. lo que he hecho ha sido transformarla en un string, una variable string normal, y de repente ya funcionaba bien el Sí, scroll infinity. nada, pues Y he dicho, bueno, pues sería ya algo está. de la inicialización seguramente de la variable o algo de eso. Vale, vale. Este es el que corregiremos el miércoles. Ahí os digo Mm, lo mismo que os dije para este, prepararos todas las dudas que tengáis y así en el ratito de antes o después, me da igual, hacemos lo mismo que hemos hecho hoy, de ver las dudas, todo. Pensar que ya es el último día antes del examen. ¿Vale? Vale. Venga. Pues si no tenéis más dudas, lo dejamos hasta el miércoles, ¿vale? Y el miércoles corregimos este ejercicio y ya os preparamos a tope para el examen, ¿vale? Muy Muy bien. bien. Venga, chicos, os cuidaros Pues nos mucho. vemos el miércoles. Nos vemos el miércoles. Venga, hasta el miércoles, buenas noches. hasta el Buenas miércoles. noches. Chao.